Ben 10 es una serie larga, y no solo larga, gigantesca. La continuidad de Ben 10 atraviesa 4 series diferentes: la serie original con 52 episodios y 2 películas, Ben 10 Fuerza Alienígena con 46 episodios y una película, Ben 10 Supremacía Alienígena con 52 episodios y Ben 10 Omniverse con 80. En total son 232 episodios y 3 películas, y eso es sin contar los videojuegos y los cortos. En 2016 salió un reboot que sigue hasta el día de hoy, el cual no tendremos en cuenta para este video, porque la verdad crecí con el Ben 10 original y no planeo ver 3 temporadas de lo que sea eso. Por esto, es casi seguro que algunas cosas menores se me escaparon en la investigación para este video, que duró varias semanas más que las investigaciones para otros videos. Así que, si tienes algo que añadir, te invito a que lo escribas en los comentarios. Por cierto, esto tendrá spoilers esporádicos, pero la serie es tan extensa que en realidad no creo que te arruine mucho. Pero eso sí, quedas advertido de unos pocos spoilers mayores de Fuerza Alienígena. Para empezar, tenemos que aclarar algo que me enteré al hacer este video. En mis tiempos, es decir, en los tiempos en los que yo veía Ben 10 Fuerza Alienígena, solo había un Omnitrix, que se había recalibrado y por eso se veía diferente. Pero con las 2 series que lo siguieron, ahora resulta que existieron 3. El original, el Ultimatrix y el nuevo Omnitrix visto en Ben 10 Omniverse. Su funcionamiento es bastante similar, con unas cuantas diferencias menores. El Ultimatrix, por ejemplo, fue el Omnitrix de repuesto para el original, que fue destruido al final de Ben 10 Fuerza Alienígena, y es el que aparece en Supremacía Alienígena. La función principal de este nuevo Omnitrix era la de evolucionar a los alienígenas en su forma suprema, dándoles nuevas habilidades que los vuelven mucho más poderosos. Esta función ponía a la especie seleccionada en una simulación hostil por un periodo de alrededor de 1.000.000 de años, y su ADN evolucionado por selección natural era el utilizado para estas formas supremas. Así, el Ultimatrix básicamente avanzaba a cada especie 1.000.000 de años al convertirlas en su forma suprema. Una función curiosa que tenía era la de añadir equipamiento o accesorios a algunos aliens, como la armadura de Energy o lo que usa 4 brazos en esa serie. El Omnitrix de Omniverse, por otro lado, es uno mejorado, y su mejora principal es que no cambia las transformaciones. Si Ben se transforma en un alien que no quería, es porque le da muy fuerte al núcleo, y cambia sin querer el alien. Sí, por rara que parezca esta explicación, es dicha abiertamente en la serie. Como ya dije, está mejorado. Tiene un traductor universal, función de comunicación, una interfaz holográfica y hasta un reloj digital. Pero nada de esto es lo que nos interesa. Queremos saber cómo funciona exactamente, y para eso tenemos que concentrarnos en el original. La función principal del Omnitrix, como ya sabemos, es la de permitir a cualquiera que lo use cambiar su forma física a la de una de cientos de alienígenas diferentes, cada una con habilidades únicas, utilizando el ADN único de cada una de esas especies para la transformación. Nunca ha sido claro cómo funciona esta transformación a un nivel físico. Siempre se ha hablado del uso de ADN, incluso de que se reescribe el ADN del sujeto en cuestión, pero nunca se explica cómo. Una teoría muy interesante es que funciona como un virus, que cambia rápidamente la forma física del usuario, y tiene mucho sentido una vez vemos las distintas transformaciones de Ben, ya que vemos cambios físicos en su estructura ósea y muscular. Lo único que se ha mencionado directamente sobre esto es que para poder cambiar el tamaño del organismo, se convierte materia a energía, y esa energía es guardada en el Omnitrix. Esto también funciona al revés, y el Omnitrix puede generar energía para reconstituir un organismo grande, por ejemplo. Además, el Omnitrix acomodaba la ropa del usuario al alien en que se hubiese convertido, aunque esta función se perdió cuando el Omnitrix fue recalibrado para Ben 10 Fuerza Alienígena, ya que aquí utiliza nanomáquinas para desintegrar y guardar lo que esté usando el usuario del Omnitrix. Hay algo que siento que debo aclarar. Yo, por alguna razón desconocida, creía que el Omnitrix en realidad atrapaba seres completos, personas por así decirlo, dentro de sí, pero ese no es el caso. Las únicas excepciones que yo recuerde fueron Fantasmático y Anfibio, ya que en el caso de Fantasmático su ser está atado a su ADN, y el Omnitrix tenía una pequeña muestra de este. En el caso de Anfibio, durante un episodio en Fuerza Alienígena, es absorbido completamente por el Omnitrix dadas sus habilidades de convertirse en energía, pero luego sale de ahí cuando el Omnitrix es reactivado. En Fuerza Alienígena podemos entender un poquito más las transformaciones de Ben. Curiosamente, en La Venganza de Vilgax, un especial de 2 episodios al inicio de la tercera temporada, algunas de sus transformaciones escapan.
lo cual parece refutar por completo todo lo que acabo de decir. Pero Azimuth, el creador del Omnitrix, llama a estos seres genoarquetipos. Un arquetipo es tradicionalmente un modelo o ejemplo del cual se derivan otros conceptos o ideas. Así, un genoarquetipo vendría siendo la forma en la cual se basa el Omnitrix utilizando los genes, el ADN, para crear a cada uno de los aliens. Esto significa que los genoarquetipos que escapan no son formas de vida atrapadas como tal, sino una forma física del ADN de la especie en cuestión, formada por el Omnitrix al analizar dicho ADN. En palabras más entendibles, es similar a la diferencia entre un humano real y un humano en un videojuego. El humano real es una persona, con recuerdos, memorias, sentimientos y una vida como tal, mientras que en un videojuego es simplemente una representación de una persona. Una simulación, si queremos ponerlo de esa manera. Otra cosa por aclarar, antes de continuar, es que nos estaremos basando más que todo en Fuerza Alienígena, por dos razones. Primero, es la serie con la cual soy más familiar, y segundo y más importante, según uno de los guionistas de Ben 10, Dwayne McDuffie, el Omnitrix no estaba funcionando correctamente durante la serie original. De acuerdo a Dwayne, el Omnitrix en Fuerza Alienígena es verde porque está funcionando correctamente. El Omnitrix se encuentra alrededor del área del pecho en cada uno de los aliens en Fuerza Alienígena para fácil acceso. Dwayne argumentaba que el símbolo estaba en lugares diferentes en algunos alienígenas en la serie original como efecto secundario del Omnitrix no funcionando correctamente. Así que varias de las cosas de la serie original podían cambiar más adelante, siendo el Omnitrix de Fuerza Alienígena el que es menos inconsistente. Se supone, además, que el Omnitrix tiene varias funciones extras. Por ejemplo, tiene una inteligencia artificial dentro, que aunque no parece ser tan evidente algunas veces, es bastante útil para Ben a través de la saga. Esto lo podemos ver cuando el Omnitrix lo protege de efectos negativos, como el rayo mutante del Dr. Ánimo o de cuando Fantasmático lo iba a poseer. Además, el Omnitrix se puede defender solo, si alguien intenta manipularlo en contra de la voluntad del usuario. Lo más importante en lo que el Omnitrix respecta es un extraño lugar conocido como Primus. Aunque a primera vista parece ser un planeta selvático lleno de vegetación, Primus es en realidad una gigantesca máquina orgánica creada por Azimuth, con una mente propia, y era la fuente de todas las muestras de ADN para el Omnitrix y el Ultimatrix. Las criaturas principales vistas en Primus son los Voliticus Biopsis, robots similares a mosquitos creados por Azimuth que viajaban a través del universo para encontrar nuevo ADN alienígena para añadir al Codon Stream, conocido en español como corriente Codon. Pero Codon Stream suena más chido, así que le voy a decir así. El Codon Stream es una sustancia líquida verdosa presente en todo Primus. Esta corriente es en realidad la base de datos del Omnitrix, que contiene todo el ADN que los Voliticus Biopsis han recopilado en la Vía Láctea. El Omnitrix funciona como un receptor inalámbrico de esta información, que era la que permitía que cambiase el ADN del usuario. Entonces todo funcionaba de la siguiente manera. Cuando el Omnitrix era activado, se mostraban todos los aliens desbloqueados. Cuando la pantalla era presionada, se emitía una señal que era recibida por el volcán en Primus y el Codon Stream, que enviaba una nueva señal de vuelta al Omnitrix, con la información del alien seleccionado en dicha señal. Aquí, la composición genética del usuario y la del alien eran unidas, transformando al usuario en el alienígena seleccionado. Esta conexión, por cierto, era sorprendentemente fuerte, y podía atravesar distintas dimensiones y hasta universos paralelos. Cuando en mi investigación llegué a Primus y al Codon Stream, pensé que había terminado, pero por curiosidad investigué un poquito más. Digo, aún habían algunas cosas que no entendía sobre el Omnitrix, como por qué no se recalibró cuando lo usa Vilgax en Fuerza Alienígena, o si la inteligencia artificial del Omnitrix es la que le cambia los aliens a Ben, haciendo que se transforme en uno que no escogió. O peor aún, ¿por qué en la Guerra de los Mundos, el especial que daba final a la segunda temporada de Fuerza Alienígena, uno de los puntos centrales de la trama es que Azimuth no quiere que el Omnitrix sea destruido? Porque, según él, contiene el ADN de más de 1 millón de especies y funciona como un arca de Noé, en el caso de que alguna de las especies se pierda. ¿No se supone que esta función llegó en el nuevo Omnitrix, en Ben 10 Omniverse? Y así descubrí el maravilloso mundo de las inconsistencias en Ben 10, y cómo este pedo hace que querer explicar la historia de la serie sea tan estúpidamente complicado.
Verás, este episodio en el que se menciona que el Omnitrix contiene todo ese ADN salió mucho antes que el de la primera aparición de Primus, así que por esta razón es muy probable que muchos de los que vean este video crean que así es como funciona, con ADN almacenado dentro del Omnitrix. Pero durante varios episodios después, en esta misma serie y en Supremacía Alienígena, se reitera que el Omnitrix funciona es como receptor de información en Primus, y esto es reforzado todavía más porque en Omniverse se cuenta que el nuevo Omnitrix tiene el ADN digitalizado como una nueva función. Pero este fue un episodio central, hablando de la guerra de los mundos, así que hace que la trama, hasta cierto punto, pierda sentido. Lo peor es que esta noción es repetida en la serie original. Por ejemplo, ¿por qué Fantasmático estaría atrapado en el Omnitrix si su ADN estaba en Primus realmente? Esto de las inconsistencias se repite múltiples veces en la serie, porque según los guionistas, ellos toman los elementos de historia que les gusta y si algo es muy problemático, simplemente lo ignoran. Así que esta continuidad es bastante inestable, aunque sí se le han dado al menos algunas explicaciones a estas cosas. Hay una gran cantidad de retcons para empezar. Esto es, se cambian retroactivamente cosas de la saga, como por ejemplo los orígenes de Kevin Levin. En un punto él era un osmosiano, un alienígena específico, pero más adelante lo volvieron más bien un experimento humano, y la existencia total de los osmosianos como aliens fue convertida en una memoria implantada. Pero el retcon más grande llega cuando el universo es destruido, en Ben 10 Omniverse. Sí, me oíste bien, destruido. Se supone que Ben, como Alien X, sobrevive, y él vuelve a crear el universo justo como estaba, pero olvidó crear a Primus y el Codon Stream, así que fueron destruidos en ese momento, aparentemente, junto con cualquier otra cosa que no le gustase a los guionistas. Y esto nos afecta directamente, porque si luego resulta que todo lo que dije aquí técnicamente no pasó, entonces estamos perdiendo el tiempo. La cosa es que no es claro si Primus sí existió y simplemente dejó de existir después de ese evento, o si Alien X recreó por completo la línea temporal hasta ese punto y cambió los hechos y el funcionamiento del Omnitrix, eliminando a Primus de la historia por completo. Solamente se sabe que Primus fue eliminado, aunque lo más probable es que nada más haya sido destruido y no eliminado por completo de la línea temporal, porque se tomaron el tiempo de explicar que el nuevo Omnitrix de Ben 10 Omniverse tiene las muestras de ADN digitalizadas en su interior. Igual, en otro episodio se menciona que los Celestial Sapiens, la especie de Alien X, han estado cambiando la realidad constantemente como les place, y así podríamos explicar básicamente todas las inconsistencias. Entonces podríamos decir que el Omnitrix funciona de dos maneras. Una es manteniendo el ADN dentro de sí y otra es con el ADN siendo transmitido desde el Codon Stream. La forma principal y más canónica, por decirlo así, es la de Primus, pero aún así hay suficiente evidencia como para decir que a veces, cuando a los Celestial Sapiens se les da la gana, el Omnitrix resulta funcionando con el ADN físicamente dentro de sí. Imaginémoslo como dos líneas del tiempo paralelas que vemos a través de todos los shows de Ben 10. Así que espero que este video te haya gustado y dale like si fue así. Te pido que comentes las dudas de alguna serie, caricatura o franquicia que tengas en mente para tener la oportunidad de que sean resueltas en un futuro. Y nos vemos en un próximo video. Adiós.